Estrategias gerenciales hacia la formación del docente con función directiva en la motivación laboral de la Unidad Educativa Francisco de Paula Reina. Es el título que se le da al trabajo de investigación que se realiza con la finalidad de abordar dos temas importantes como lo son la formación directiva y la motivación laboral. Cuando nos referimos a la formación directiva, estamos hablando del proceso de formación integral, sistemático y continuo del docente que actualmente está cumpliendo la función directiva en un plantel. En la parte de motivación laboral nos referimos a ese elemento clave en el desempeño laboral, como se reflejan en los valores, actitudes y creencias del docente que desean o aspiran formar parte de la dirección de una institución. Para ello nos hacemos dos preguntas. ¿Cree usted necesario que la gerencia educativa de un plantel debe ser direccionada por personal capacitado en esa función? Actualmente esto está sucediendo. ¿Qué estrategias se podrían diseñar para la formación permanente del docente con función directiva en la Unidad Educativa Francisco de Paula Reina? Para esto, nos hemos planteado como objetivo general el diseñar estrategias gerenciales basadas en la formación del docente con función directiva en la motivación laboral. Como apoyo, tenemos los objetivos específicos, entre ellos tenemos el indagar la formación del docente con función directiva, el determinar la influencia de la formación del docente con función directiva en la motivación laboral del personal docente. Y como último, el diseñar estrategias gerenciales basadas en la formación del docente con función directiva para la motivación laboral. Para ello, nos vamos a apoyar en los aportes teóricos, donde acá se cumple con la revisión de las biografías referentes al tema, con el aporte práctico, donde proponemos estrategias para la formación permanente del docente con función directiva, el aporte social, el cómo relacionarse asertivamente en otras esferas, y el aporte metodológico, donde se obtendrán algunos instrumentos apropiados para la revisión de la variable. Así llegamos al marco teórico. En este nos encontramos con los antecedentes. Nos vamos a apoyar en el trabajo internacional de Escamilla Sergio del 2006, un estudio que él realiza y le da como título El director escolar con necesidades en la formación para el desempeño profesional, tesis doctoral, donde aplica como diseño metodológico de la investigación el proyecto en dos planos, una investigación documental, una investigación empírica, para conocer las necesidades individuales y colectivas relacionadas con la necesidad de la formación directiva. Los resultados de la investigación que descubre es la necesidad de la formación de los directores escolares en el nuevo perfil del director de educación básica. Entre estas necesidades se las divide en tres: la necesidad de formar el director como sujeto del cambio, el director como autor del cambio y el director como gestor del cambio. En la parte nacional nos vamos a apoyar en el trabajo que realiza Marberi Ruiz en Barquisimeto, Venezuela, quien realizó una investigación sobre la mirada a la formación de los directores de los planteles de educación básica, donde ella evidenció que el director posee muy poca formación específica para dirigir el proceso educativo en una forma integral, organizada, sistemática y contextualizada. Y en la parte regional nos vamos a apoyar en el trabajo que realizó Contreras Chacón Azael en el 2012 en el estado de Táchira con los directivos de los liceos de San Cristóbal. Su trabajo fue titulado Claves para comprender la gestión escolar autónoma del directivo. Al finalizar de su trabajo, él llega a la conclusión de que la mayoría de los directores han tenido que formarse en el ejercicio de su función. También es importante recalcar que cuando hablamos de la formación permanente es cuando estamos refiriendo a que es un proceso integral, sistemático y continuo,
considerando que mientras el docente directivo ejerce sus funciones en el plantel, simultáneamente requiere actualizar sus conocimientos y habilidades de formación permanente en equilibrio con el contexto político y pedagógico. También es muy importante reconocer que usar la motivación laboral como estrategia para establecer y mantener principios y valores corporativos que orienten a los empleados a desarrollar un alto desempeño laboral. En el marco metodológico, decimos que la naturaleza de la investigación es descriptiva bajo un enfoque cuantitativo. En cuanto al diseño de la investigación, decimos que no es experimental porque se trata de una variable que se hace de forma descriptiva. La población estuvo conformada por 50 docentes de la Unidad Educativa Francisco de Paula Reina, de donde se tomaron 30 como muestra. En la técnica de instrumento, la técnica para la recolección de los datos que se aplicó es la encuesta. De dicha técnica se empleó como instrumento el cuestionario, el cual estuvo conformado por 30 ítems. Así llegamos al análisis e interpretación de los resultados. Acá podemos observar la selección de las preguntas más importantes en la investigación. Se toma la número 1, donde se obtuvo un porcentaje del 83%, la cual dice: ¿considera usted que el docente con función directiva debería de asistir a talleres, foros, conversatorios para su formación permanente? Se obtuvo como respuesta principal siempre. En el ítem 8, la pregunta dice: ¿la función directiva debería de tener un periodo de caducidad? Obteniendo como respuesta siempre, un total del 100% de acuerdo en la institución. En el ítem 16, el 77% se obtuvo de la pregunta: ¿considera usted que el directivo antes de supervisar debería pasar una notificación por escrito al docente que va a ser supervisado? Obteniendo como respuesta la opción de siempre. En el ítem 19, obteniendo un resultado del 53%, ¿considera usted como docente que es necesario la aplicación de un instrumento evaluador al docente que va a cumplir la función directiva en una institución? Obteniendo como respuesta la opción de siempre. Acá podemos observar los gráficos de las preguntas ya anteriormente revisadas. En la tabla número 1, en la parte de investigador, esto en la parte de la formación del docente con función directiva, se obtuvo un 83% de respuestas asertivas, que fue un total de frecuencia de 18, donde los docentes están de acuerdo que el docente con función directiva debería de asistir a talleres y a foros de preparación continua. En la tabla número 8, en la parte de planificación, recordemos que era la pregunta donde se hablaba de que si el director debería de tener un tiempo de caducidad. Anteriormente se decía, y en otros países el tiempo es de 4 años. En la tabla 16, en la parte de supervisión, recordemos que allí es la pregunta donde nos habla de que si el docente debería de pasar una supervisión notificada al docente del ambiente o el especialista antes de realizar la misma, obteniendo un total de 23%, el 23% de personas asertivas, que nos da un total de 77%. En la parte en la tabla 19, como evaluador, es la pregunta donde se realiza que si usted considera que sea necesario la aplicación de un instrumento evaluador al docente que va a cumplir la función directiva, teniendo como frecuencias 16 respuestas positivas, que nos da un 53% en la totalidad. En la parte de motivación laboral se tomaron los siguientes ítems. El número 20, donde se obtuvo con respuesta de siempre el 80%, la cual decía: el docente con mayor preparación académica y más años de servicio debería ser el docente que ocupe el cargo de directivo. En la opción 24, obteniendo como respuesta de un porcentaje de 63%, la pregunta decía:
¿Considera usted que el reconocimiento al trabajo cumplido motiva al docente a mejorar su rendimiento? La respuesta también fue de siempre. Y en la número 27, conteniendo un 80%, la respuesta era: ¿cree usted que aplicar el principio de equidad entre un trabajo bien realizado, asistencia, responsabilidad y puntualidad a través de ascensos o reconocimientos es motivador para buscar la eficiencia, obteniendo como respuesta la opción de siempre? Y en la 29, obteniendo un total de 100%, la pregunta fue: ¿la función directiva debería ser evaluada y asignada por concurso? Observando los gráficos de las respuestas obtenidas, podríamos concluir que el tomar en cuenta el docente mejor preparado académicamente con sus años de servicios, el reconocimiento al trabajo cumplido, tomando en cuenta y aplicando el principio de equidad, y el que la evaluación y la asignación del concurso al directivo asignado sería la motivación para que el docente se prepare a cumplir esta función directiva. Así llegamos a las conclusiones. Al finalizar la investigación se llega a la conclusión de los objetivos generales. De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos, se evidencia que el docente con función directiva es un profesional que ejerce la gerencia institucional con trayectoria en el campo de la docencia, es integral, emprendedor, capaz de enfrentar los retos que se le imponen en el entorno, y que en su mayoría el docente directivo se forma cumpliendo su función. Y como recomendaciones, es muy importante asistir a talleres, foros de formación permanente, el mantener una actitud de responsabilidad y de compromiso educativo, el aplicar el principio de equidad, de transparencia como valores, el realizar las supervisiones después de notificarlas y dejar un aprendizaje de las mismas, el gratificar el valor al trabajo como impulso a que el personal mejore y se sienta satisfecho por el trabajo cumplido, el propiciar la formación permanente con el fin de actualizar conocimientos, adquirir herramientas y estrategias como gerente educativo en busca de la eficiencia y la transformación de la educación. Ya no me queda más nada que despedirnos y darles las gracias, y que esta investigación quede como un aprendizaje más.